Cambio de su amor, que el Señor te bendiga. Me alegra mucho que te conectes a nuestra señal esta mañana. Hemos tenido un tiempo maravilloso de alabanza. Y sé que el Señor que nos llamó y nos ministró, nos va a hablar en esta mañana. No sé si en la tarde, no sé si en la noche escuches esta palabra. Pero esta palabra es para las personas que de alguna manera tienen un llamado de parte de Dios. Yo quiero animarte, a levantarte, a saber que Él cumplirá su palabra en ti. Yo recuerdo una palabra que Dios me dio hace mucho tiempo atrás. Y Él dice, te llevaré y te volveré a traer. Y cumpliré, dice el Señor, mi palabra. Y cumpliré todo aquello que yo te he prometido. Esta palabra es para ti. No sé dónde estés, no sé qué estés haciendo, pero creo con todas mis fuerzas en este día que esta palabra que habló a mi corazón el Señor va a venir sobre tu vida. Así que te invito a levantar tus manos. Déjame orar por ti. Déjame pedirle a la presencia de Dios que te bendiga. Que su presencia sea sobre ti. Vamos, levanta tus manos. Ahí donde tú estás, déjame orar por ti. Déjame pedirle a la presencia de Dios que pueda venir sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro una palabra de revelación, una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra, Señor, que cambie su vida, su destino. Una palabra creó el mundo. Una palabra restauró, Señor, la humanidad. Una palabra cambió destino, Señor. Una palabra hizo un rey. Una palabra trajo abajo una maldición, Señor. Y hoy bendigo, Señor, Padre, tu nombre. Y declaro, Señor, que esta palabra cambia, Señor, las vidas. Esta palabra cambia, Señor, la dirección, el rumbo, Señor, que ha llevado mucha gente. Y en esta hora, Padre, yo bendigo a cada persona, hombre y mujer de Dios que esté escuchando esta palabra. Te bendigo en esta hora. Declaro esta palabra sea sobre tu vida, sea viniendo sobre ti en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos. Yo declaro la presencia, Señor, de Dios viniendo sobre ti ahora, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos. Digno es el Cordero, digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, adoramos el nombre de nuestro Señor. Yo no sé dónde tú estás, pero quiero orar por ti. Yo no sé por qué estás pasando, pero esta mañana suelto una palabra de sanidad. Yo suelto una palabra de liberación, de ánimo, de fortaleza. Vengo de parte de Dios a decirte, esto no se ha terminado. Esto se acaba cuando Dios dice que se termina. Esto se termina cuando Dios dice que se termina. Yo te invito a que te levantes. No sé qué ha sucedido contigo. No sé qué estás viviendo. Pero bajo la unción del Espíritu Santo quiero decirte, despiértate de tu sueño. Levántate. En el nombre poderoso de Jesús, porque Dios ha hecho su obra y Él terminará la obra que hizo contigo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Padre, yo declaro una palabra, Señor, de bendición, de fortaleza, de ánimo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, sobre ti, declaro sobre ti la unción del Espíritu Santo para continuar. Que el ángel del Señor te visite como a Elías y le diga, come y bebe, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora yo declaro una palabra, Señor, de bendición y de ánimo. Padre, en el nombre de Jesús,
Suelto sobre ti el ánimo, la fuerza de búfalos. Que el águila del Señor te lleve entre sus plumas, entre sus alas. Que el león de la tribu de Judá pueda rugir sobre tu vida en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Señor, la unción de tu Espíritu viniendo, cambiando tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te bendigo en esta mañana. Y declaro la unción del Espíritu Santo sobre ti ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a levantar tus manos. Déjame que podemos terminar este tiempo creyendo que el Espíritu de Dios puede cambiar tu vida, puede cambiar el rumbo de tu vida, la dirección. Una nueva temporada viene. Esta semana el Señor me habló a través de Samuel capítulo 1. Versículo 8 dice que y el pueblo de Dios pidió un rey y dejaron de gobernar los jueces sobre Israel. ¿Y sabe qué cosa? Israel transicionó de los jueces a los reyes, pero fue a través de una crisis. Toda crisis trae una transición. Escúchame, toda crisis trae una transición. Pero la palabra también de Dios dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor y a aquellos que, hermano, han sido separados para cumplir un propósito determinado. Si tú amas a Dios y hay un llamado sobre tu vida, no le temas a las circunstancias ni a las crisis por las cuales vas a atravesar, porque la transición viene. Y será una transición para el cumplimiento del propósito eterno de Dios en tu vida. Te bendigo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo en el nombre poderoso de aquel que vive, que reina, que viene otra vez. Aleluya. Levanta tus manos donde estás. Precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. Esta mañana yo voy a hablar acerca de... Este mes hemos tomado un nombre, se llama Honrando la Casa. Y el nombre de la predicación es Honra tu asignación. Honra tú tu asignación. ¿Cómo Dios nos llama a honrar nuestra asignación? ¿Cómo tú y yo necesitamos o cómo tú y yo vamos a honrar nuestra asignación? Y quiero hablar de asignación porque yo no quiero hablar de título. Porque cuando tú naces, Dios te da una asignación y tu asignación está conectada al propósito de Dios. Sé que mucha gente le cuesta llamar a algunas personas apóstoles, profetas, maestros. Les cuesta llamar, en el mundo cristiano les cuesta llamar por su asignación a las personas. Yo no sé cómo usted llamaría a un león pequeño. No sé si lo llamaría tigre o gato. O lo llamaría tigrillo. Un león pequeño es un león. Aunque no haya logrado la madurez en su vida, no tenga la melena en todo el cuello, no haya desarrollado esos dientes y esas garras y no pueda cazar todavía, ese cachorro de león sigue siendo un león. Hay hombres, apóstoles emergentes, hay profetas emergentes, hay evangelistas emergentes, hay hombres de Dios emergentes. Y no la gente te tiene que reconocer a ti. Tú tienes que aceptar la asignación que Dios te ha dado. No tiene que ver con que la gente crea o no crea. Porque la gente, hermano, recuerda que a Jesús no lo reconocieron como el Mesías, ni siquiera su propia familia. La Biblia dice que la gente le decía borracho, comilón, que tiene demonios, hijo de fornicación, le faltaron el respeto a los fariseos de su tiempo. Nadie más que tú en primer lugar tú tienes que reconocer cuál es la asignación que Dios te ha dado. Para que si tú reconoces la asignación que Dios te ha dado, entonces vas a honrar esa asignación. Y no le vas a permitir a nadie silenciarte, taparte la boca, callarte. Porque muchas veces renunciamos a nuestra asignación por motivos, hermanos, sentimentales, por miedo. Renunciamos a nuestra asignación por lo que diga la gente. Pero esta mañana yo quiero que tú sepas, si tú tienes una asignación de Dios, no le permitas al mundo silenciarte, callarte, decir qué vas a hacer o qué vas a dejar de hacer. Porque eso tiene que ver contigo. Quien tiene que estar seguro de quién eres tú. No la gente, no las personas, no los fariseos, ni siquiera tu propia familia. La familia de Jesús decía que él estaba loco
que necesitaba ir a un manicomio. Entonces, es importante que tú sepas quién tú eres. Cuando tú sabes quién tú eres, entonces tú vas a entender de la asignación que Dios te dio a ti. Y si tú entiendes de esa asignación, entonces la vas a defender. Y si tú la defiendes, y si tú vas hacia ella, entonces vas a honrarla. De otra forma, te perderás, vas a culpar a las terceras personas, a cuartas personas. No, pero Dios te llamó a ti y aquí te va a pedir cuentas de tu asignación. Esta mañana, o esta tarde, o esta noche, en el momento que tú escuches esta predicación, esta palabra tiene que ver que honra tu asignación. Honra tu asignación. Segunda de Corintios 11 dice la palabra. Quiero que vaya conmigo a este pasaje de la palabra. Pablo hablando acerca de la asignación que recibió de Dios. Segunda de Corintios 11, vamos a leerlo. Mire lo que dice Pablo. Ojalá me toleraréis un poco de locura. Tolérenme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentarlos como una virgen a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados por su sincera fidelidad a Dios. Tremendo. O sea, por tu fidelidad, cuando tú no eres entrenado en la palabra, puedes ser extraviado como la serpiente extravió a Eva. Dice, versículo 4 dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Y él dice en versículo 5, pero de ninguna manera me considero inferior a estos superapóstoles que enseñan tales cosas. Estoy leyendo la traducción viviente. Podré ser un orador inexperto, porque Corintio decía, no, es que tú eres un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Mire, Corinto estaba menospreciando el ministerio de Pablo. Imagínese, hermano, un hombre, el hombre más grande de la Torá del Mesías. El hombre que le legó a la iglesia las 3 epístolas sobre las cuales se fundamentan la supuesta teología de ahora. Le llamamos supuesta porque realmente no entendieron que Pablo era judío y que sus enseñanzas estaban de acuerdo, hermano, al Antiguo Testamento. Y dice, Pablo le dice a ellos, versículo 7, estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Pablo le estaba diciendo a los corintios, yo les he dado esto de balde. Y miren lo que dice el versículo 8, segunda de Corintios 11:8, dice, les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirles a ustedes de balde. He aceptado ofrendas de otro sitio para poder servirles. Les he dado todo sin esperar nada a cambio. Eso le está diciendo Pablo a Corinto. Y cuando estuve con ustedes, no tenía lo suficiente para vivir. Me hicieron falta. Tuve necesidades, decía Pablo. Pero no llegué a ser una carga financiera para ustedes. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré, dice Pablo. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, que dice, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? Porque los amo y Dios sabe que es así. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de su trabajo al igual que el nuestro. Estos individuos, Pablo estaba comparando, fíjese, Corinto había escuchado a falsos profetas, falsos apóstoles, ¿no? Y hermano, ellos decían, no, me pasa muchas veces, me dicen, no, yo escucho a fulano y yo escucho a mengano. Y gloria a Dios, hermano, yo no tengo problemas, yo sé quién soy. Y si usted es hijo de la casa, usted puede escuchar a cualquier persona. Pero a mí no me afecta. Pero es penoso que para un padre, que su hijo no pueda respetar su enseñanza, ni honrar su vida. Y yo he visto gente, hermano, que más aplauden gente de afuera. Y sabe que la Biblia dice en el versículo 12, en el capítulo 11, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho.
Eso debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando oportunidad para jactarse. Y el versículo 13 dice Pablo: estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que sirven también, que los que les sirven a estos falsos apóstoles se disfracen como siervos de justicia. Al final recibirán el castigo por sus acciones perversas que merecen. Otra vez lo digo, no pienso que soy un necio por hablar así, pero aún si lo piensan, escúchenme, tal como lo haría una persona necia, mientras yo también me jacto un poco. Pablo estaba diciendo: espérate un ratito, yo también tengo mis argumentos, yo también tengo mis pergaminos. Y el 17 el mismo dice: pero no, esta jactancia no proviene del Señor, pero déjeme actuar un poco como necio. Y ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Versículo 19 dice: después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Ustedes creen que son inteligentes, le dice a los corintios. Ustedes creen que tienen discernimiento, pero no se han dado cuenta que han caído en el engaño. Me da vergüenza, versículo 21, capítulo 11 de Corintios, segunda de Corintios 11, versículo 21, dice: me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea, de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. Ellos son hebreos, yo también soy hebreo. Son israelitas, también lo soy. Son descendientes de Abraham, igual. Son siervos de Cristo. Dice que sueno como un loco, pero le he servido más. He trabajado con esfuerzo, me han encarcelado muchas veces, me han azotado, ¿no? Innumerables veces. La Reina Valera dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en el trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y a quién se hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Honra tu ministerio. Pablo estaba diciendo: pero un ratito, ¿tú me estás menospreciando? ¿Tú crees que no soy un hombre de Dios? ¿Tú crees que todo lo que he vivido yo no tiene ninguna validez? Él le dijo: esperen Corintios. Hermano, Corintios se supone que era una iglesia donde se manifestaban los dones, pero esa misma iglesia había permitido que un tipo viva con la mujer de su padre, con su madrastra. Ellos se jactaban de sus dones, se jactaban de lo que Dios hacía con ellos, pero no tenían el discernimiento más pequeño para darse cuenta que un perverso vivía entre ellos. Cuando estudiamos las Escrituras nos vamos a encontrar con la historia de las cuales tenemos que sacar enseñanzas. No solamente va a encontrar mandamientos en la Escritura, sino va a encontrar lecciones de vida, cosas que debemos imitar y cosas que no deberíamos hacer. Hermano, la Torá encierra mandamientos, pero también lecciones de vida, como le decía. Esta sociedad lamentablemente ha usado los medios de comunicación y el entretenimiento, y ha usado a Hollywood, hermano, para promover una abierta rebelión hacia los mandamientos de Dios. Usted va a ver todas las películas, todos los dibujos animados, no se salva casi ninguno. La promoción del pecado, de la inmundicia, de la homosexualidad, todo eso como consecuencia de las cosas que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. Todo lo que vaya en contra de la Torá, usted lo va a ver en los medios de comunicación, ¿no? Todo lo que vaya en contra de los mandamientos, la autoridad, la verdad, la santidad, la pureza. Hoy vemos que la gente se puede burlar de la pureza, de la virginidad. Yo no he escuchado gente hablar de virginidad. Muchos jóvenes, hermano, les da vergüenza decir eso. El respeto se ha perdido dentro aún de la iglesia que se llama cristiana. Hacia los padres, hacia las personas mayores. Aún dentro de las iglesias, hermanos, vemos gente difamando.
usando la iglesia para robar, estafar, mentir, para pedirse prestado y no pagar sus deudas y hermano, cabecear a la gente. Encima, hermano, se sienten víctimas cuando tú corriges a esas personas. Y lamentablemente han usado las redes sociales y los medios de comunicación para calumniar y difamar personas. Por eso, tú y yo, que somos líderes de alguna forma, tú sí eres padre de familia, porque de alguna manera Dios te dio liderazgo en tu negocio, en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Y tienes que honrar ese llamado. Tal vez Dios te ha dado un grupo familiar y tú tienes que honrar ese llamado, esa asignación. Puede que Dios te dio una familia, puede que Dios te dio un negocio, puede que Dios te dio hasta una novia, una esposa. Necesitamos decir, hermano, que necesitamos, que no podemos abandonar nuestra responsabilidad. Ahora, hay otro lado, tenemos que poner ambos lados de la balanza. No podemos decir, no, solamente estas personas están rompiendo los lineamientos de autoridad y de respeto. No, ha habido, aún dentro de la religión oficial. Yo revisaba la vez pasada la información, el Vaticano ha tapado y ha sido cómplice, y perdónenme la expresión, alcahueteado sacerdotes que han violado miles de niños. Han abusado y no solamente son pederastas, hermano, que el Vaticano no dijo absolutamente nada. Sabemos de pastores que han promovido, hermano, abusos sexuales dentro de las iglesias, líderes evangélicos que han tapado violaciones, que han robado lamentablemente sus congregaciones, que han defraudado a sus seguidores. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Por eso Dios nos llama a que nosotros entendamos a que debemos honrar la asignación que te dio. No la posición, no el título que tienes, sino la asignación que Dios te dio. Fíjese, honra tu asignación para que no se vea tu desnudez. Cuando Dios te dio un llamado, cuando Dios te dio una misión, necesitas cuidarla para que la gente no vea tu desnudez. La Biblia dice en Génesis capítulo 9, quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, al capítulo 9. Acompáñenme al libro de Génesis. Mire lo que dice la palabra. Voy a leer Génesis 9 del 21 al 25. Dice la palabra, Génesis 9, versículo 21 al 25. Dice, cierto día Noé bebió del vino que él había hecho. Él había sembrado uvas y había bebido del vino y se emborrachó. Y dice, estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Y Noé estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. La Reina Valera dice en el versículo 22, Génesis capítulo 1, capítulo 9, Génesis 9, versículo 22, dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho el hijo más joven que él tenía. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Hermano, dice que y Noé bebió vino y se emborrachó donde estaba desnudo. Para que Noé haya maldecido, hermano, a su hijo, no solamente se trataba de ver la desnudez de su padre. La expresión ver la desnudez de alguien significa, hermano, tener relaciones sexuales. Cuando usted va a Levítico 18, dice, no descubrirás la desnudez de tu madre. No descubrirás la desnudez de tu hija, dice. No descubrirás la desnudez de tus familiares consanguíneos, de tu prima, de tu primo, de tu tío, de la hermana de tu padre, de la hermana de tu madre. ¿Por qué? Porque Dios lo prohíbe. Lea Levíticos capítulo 18. Entonces, cuando usted se da cuenta, cuando la palabra dice vio la desnudez, estaba hablando, hermano, de que tuvo relaciones sexuales. Una de las explicaciones es de que tuvo relaciones,
Porque descubrir la desnudez significa acostarte con la persona que es compañera. Vamos a decir, dice la palabra en Levíticos, no descubrirás la desnudez de tu padre acostándote con tu madre. No descubrirás la desnudez de tu hijo acostándote con su esposa. Si mis hijas tienen, yo tuviera un hijo varón y ella tuviera una esposa, el padre, yo he visto lugares donde el padre se mete con su nuera. Y eso es descubrir la desnudez de su hijo. Entonces, se cree, hermanos, que hay dos posiciones. Que el hijo de Noé se metió con la mujer de Noé, o que él sodomizó. Entonces, por eso le trajo esa maldición. Ahora, ¿y por qué sucede esta situación? Porque, hermano, ellos estaban locos. No, parte de responsabilidad lo tenía Noé. Por eso, hermano, dice, él se embebió y se emborrachó y estaba desnudo. Hermano, Dios honró a Noé con una posición. Dios, hermano, salvó a Noé. Lo puso como, hermano, el hombre que volvería a poblar la tierra. Al igual que Adán, hermano, le dio un nuevo comienzo a Noé. Ahora, el estar borracho, el estar emborrachado trae tres cosas fundamentales y tienes que tener cuidado. Si Dios te ha honrado con una posición y con una asignación, necesitamos, hermano, cuidarla para que nuestros hijos no nos deshonren a nosotros. ¿Estás cuidando la posición que Dios te ha dado? ¿Estás cuidando la asignación que Dios te ha dado? ¿O te estás emborrachando? Y no te hablo de beber trago, ni licor, ni vino. Te estoy hablando de una borrachera espiritual. La embriaguez o borrachera denota una intoxicación. Hermano, y esta intoxicación trae problemas de conducta y cambios mentales en nuestras vidas. Cuando una persona se emborracha, y hablamos en sentido espiritual, se intoxica, ingiere y bebe o come cosas, hermano, que lo van a intoxicar. Y cuando hablamos de beber o de comer, estamos hablando de las cosas que escuchas, de la gente a quien tú sigues, de las enseñanzas que tú escuchas. Hoy en la iglesia del Señor vemos cristianos que supuestamente se dicen comunistas. Un cristiano no puede ser comunista. Un cristiano no puede estar a favor del aborto. Un cristiano no puede estar supuestamente a favor, hermano, de la sodomía. No puede haber cristiano machista ni feminista. Los hombres de Dios, hermano, nos debemos a la palabra de Dios. Y eso se ha metido en la iglesia. Por eso se emborracharon con los conceptos y las filosofías del mundo. Se intoxicó sus conceptos. Su filosofía se intoxicó. ¿Y qué trajo? ¿Qué hace una persona intoxicada? Noé, hermano, se intoxicó con vino. Y sus hijos descubrieron, uno de sus hijos descubrió su desnudez. Puede que lo haya sodomizado, o puede que haya descubierto la desnudez de su padre al acostarse con su madre. Y por eso la maldición, porque la Biblia dice, cuando se despertó Noé de su embriaguez y supo, dice, y se dio cuenta, hermano, dice, y Noé se despertó de su estupor. Noé se despertó de su estupor. Fíjate qué fuerte es la traducción viviente. Cuando despertó Noé de su embriaguez. La palabra estupor dice cuando Noé reaccionó de su estupidez. Se dio cuenta de lo que había pasado. La palabra estupor viene de estupidez. Y hermano, cuando tú te embriagas, tú entras en estupor. Y tres cosas pasan cuando tú te embriagas. Tú deshonras tu llamado, tú deshonras tu asignación. Primero, tú te vuelves un profano. Cuando tú estás borracho, no distingues entre lo santo y lo profano. Por eso, hermano, los hijos de Elí se murieron. La Biblia dice cuando ellos levantaron, hay otros, Nadab y Abiú levantaron fuego extraño y Dios los mató. Porque estaban borrachos, dice la palabra. En cualquier momento querían ir a adorar. No conocían los protocolos de Dios. No conocían a Dios. Y dice la palabra, eres
La pregunta es, ¿eres un líder? ¿Sabes qué cosa es santo y qué cosa es impío? ¿Distingues tu llamado? ¿Sabes cuál es el peso de tu asignación? ¿O quieres comportarte como el resto de personas? Hermano, Sansón dijo, no, estoy cansado. Sansón no quiso honrar su llamado. Él quiso ser como el resto de personas. Por eso fue a buscar una prostituta. Porque él no quería aceptar la responsabilidad. Y él era un profano. Pero gracias a Dios que se volvió a Dios y tuvo que morir para cumplir su propósito. Hermano, el hijo pródigo se emborrachó espiritualmente. Abandonó la casa de su padre. ¿Y cómo entonces? No sé si usted se ha dado cuenta. Los borrachos se comen cualquier cosa. Porque no distinguen si eso está bien o no. Pueden comer algo podrido y no se dan cuenta porque están ebrios. El hijo pródigo, hermano, llegó al punto de comer con los cerdos. Cuando tú estás borracho, no distingues en qué cosa te estás tragando y cuáles son los conceptos y filosofías que estás teniendo. Segundo, cuando tú estás borracho, eres inestable. Tú no puedes confiar en una persona que hoy te dice una cosa y mañana otra. Un borracho, hermano, no puede dar la palabra, no puede hacer un pacto con nadie. Siempre se va a retractar. Dice la palabra, es como una hoja que es llevada por el viento. Hoy está haciendo una cosa y mañana otra. Nunca termina lo que hace. ¿Por qué? Porque, hermano, es una persona inestable. Está intoxicado. Y en tercer lugar, un borracho es un peligro. Porque si tú estás siguiendo un borracho, ese no puede caminar ni hablar. Y tiene un olor característico. El borracho, hermano, aún puede hacer sus necesidades encima de sí. Y yo los he visto. Y se puede vomitar todo lo que come. Y a él no le preocupa. La conducta a él no le preocupa. Todo lo que él está haciendo no le preocupa. La pregunta es, ¿está siguiendo un borracho? Porque no, a esta persona es un peligro, hermano. Porque no se le entiende lo que habla. No camina, no coordina sus movimientos. Y si tú estás siguiendo un borracho, él te puede llevar directo a la muerte. Porque un borracho no se da cuenta ni siquiera de lo que está pasando en el mundo. Porque está borracho. Ahora, con esto no estoy justificando la conducta de su hijo. Porque, hermano, el hecho de que esa persona esté así, todos nosotros somos responsables de nuestras acciones. Por eso, David, hermano, Saúl lo quería matar, pero David respetó su asignación. Ahora recuerda, Canaán, al no respetar la asignación de su padre, recibió una maldición. Y hasta el día de hoy arrastran esa maldición. Pero dice la palabra que David, hermano, honró al que estaba borracho, al que estaba endemoniado, al que consultaba brujas, al que ha sido desechado por Dios. Hermano, la semilla de la serpiente, que supuestamente se había muerto con el diluvio, porque corrompieron, dice hermano, los ángeles caídos corrompieron la humanidad, y Dios quería comenzar de nuevo, se metió otra vez en el arca, con la entrada de Cam y de Canaán en el arca. Y Dios dice esta mañana, honra tu asignación. Noé, no te emborraches. Hay una nueva temporada para ti, no te emborraches. Y a los hijos de Noé, sean como Sem y Jafet, que ellos cubrieron la desnudez de su padre. No le estaban alcahueteando, sino, hermano, ellos cubrieron la desnudez de su padre. ¿Cuál es tu actitud? ¿La de Cam? ¿La que no le importó las faltas y lo sodomizó y profanó a su padre? ¿O la de Jafet y de Sem, que, hermano, taparon la desnudez de su padre? Y dice la palabra que Noé los bendijo a ellos por lo que hicieron. Es tiempo que tú y yo honremos la asignación que Dios nos ha entregado. En segundo lugar, honra tu asignación asumiendo la responsabilidad de tu llamado. Honra tu asignación asumiendo la responsabilidad de tu llamado. Quiero que vaya a 1 Samuel capítulo 13, versículo 19. Dice la palabra, 1 Samuel 13, 19 al 22. 1 Samuel 13, 19. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no lo permitían,
por miedo a que forjaran espadas y forjaran lanzas los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar su reja, arado, su pico, su hacha, sus hoces, tenían que llevar a los filisteos. Lo que cobraban eran 8 gramos de plata por afilar una reja, 4 gramos, hermano, por afilar un hacha, una hoz o una huedeja para los bueyes. Por esos días de la batalla, nadie en el pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Dice, hermano, ya Saúl era rey y el pueblo no tenía espada. El pueblo no tenía armas de defensa. ¿Qué había hecho Saúl? ¿Por qué el pueblo no tenía espadas? Mucha gente, hermano, esta sociedad nos habla mucho de nuestros derechos, de nuestros beneficios. Aún eso se metió en la iglesia. ¿Te das cuenta? Le dice a las personas, tienes muchas bendiciones, debes reclamar, declarar y recibirlas. Y ahí está el problema. Aún los líderes hablamos, hermano, todo lo que la gente debería hacer por nosotros. Pero ¿sabes cuál es tu responsabilidad? La doctrina de la supergracia dice que ya no ayunemos, ya no oremos, ya no busquemos a Dios. Ya no sacrifiquemos tiempo. No necesitas sacrificar nada. Hermano, entonces, ¿cómo borramos lo que dice Lucas capítulo 14? Que dice, Jesús se voltea y le dice a la gente, y multitudes seguían al maestro. Lucas capítulo 14, vaya, 25, 26 y 27. Volteándose el Señor, no le dijo, sí, vengan, síganme. Quiero tener una mega iglesia. No. Volteándose le dijo el Señor a estas personas. El Señor le dijo, ¿sabe qué cosa le dijo? Si quieren seguirme y no niegas a tu padre, a tu madre, a tu esposa y a tus hijos, aún tu propia vida, tú no puedes ser mi discípulo. Y dice, mucha gente lo dejó. ¿Por qué? Porque quieren un evangelio de beneficios, un evangelio de derechos, no de responsabilidades. Esta sociedad hoy exige derechos, privilegios, pero no quiere responsabilidades ni obligaciones. Hermano, los hombres de Dios no podemos tenerle miedo a ser una voz profética. Mucha gente dice, no, pero no te metas en política, no hables de tal cosa, no digas. ¿Y quién lo va a hacer? No quieren, hermano, queremos ser parte de la mayoría, queremos que la gente nos apruebe. ¿Sabía usted que siempre, hermano, los hombres de Dios nunca estuvieron con la mayoría? No puedes contradecir porque los famosos no lo dicen. Y supuestos líderes que acomodan las escrituras a sus beneficios personales. Ve y cumple tu asignación. Honras tu llamado, honras tu asignación diciendo la verdad. ¿Eres un padre? ¿Cuál es tu responsabilidad? Educar, corregir, proveer, modelar. El águila, hermano, cuando sabe que su aguilucho ya llegó a mayoría de edad, le da una bofetada y lo tira por el risco para que aprenda a volar. Pero hoy estamos en una sociedad que no queremos, que son una sociedad de cristal, que cualquier cosa les afecta. Por eso necesitamos enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a que, hermano, están entrando en la época más terrible de la historia de la humanidad. Y tienen que ser firmes y fuertes a pesar de lo que estén viendo. ¿Eres un líder cristiano? ¿Eres un líder político? ¿Eres un líder social? No le temas a la crítica, no le temas al rechazo. O estás buscando la aprobación de todo el mundo y menos la aprobación de Dios. Solo debes predicar la palabra, no hables más de otras cosas. ¿Escuchado decir a la gente? Alguien me dijo, no, zapatero a tus zapatos. ¿Sabía que Jesús habló, hermano? Cuando Pilato le preguntó, ¿eres el rey de los judíos? ¿Qué cosa le dijo Jesús? ¿Sabe que Jesús habló de medicina? ¿Sabe que Jesús habló de justicia? ¿Sabe que Jesús habló de educación? La Biblia, hermano, no solamente es un libro espiritual. Tiene que ver con todas las áreas de la sociedad y de la vida. Desde la comida, desde cómo te vistes. Y le dice a las personas, había una diferencia que se vestía un hombre y una mujer. Por eso hoy, hermano, la gente no quiere saber nada de la palabra de Dios. Porque los hombres quieren vestirse con falda. Y las mujeres quieren ser hombres. Y los pastores quieren aplaudir eso porque no tienen el valor suficiente de decir a la gente lo que está mal. Jesús, hermano,
La gente ignorante dice, él no dijo estas cosas. Es porque ignoras la palabra. Honra tu llamado, honra tu ministerio. En tercer lugar, honra tu asignación cumpliendo y descubriendo y cumpliendo tu propósito. Mateo capítulo 26. Mire lo que dice la palabra. El libro de Mateo, en el capítulo 26, dice la palabra. En el versículo 31, el problema, hermano, de no honrar nuestra asignación, de no honrar nuestro llamado, es que nosotros no sabemos para qué hemos sido llamados. El versículo 31 dice, Mateo 26, 31 dice, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque la escritura dice, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea, y allí los veré, dice el Señor. Pedro les declara y le dice, Señor, aunque todos estos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Pero Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que tú me conoces. No, no, Señor, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y le dijo, siéntense aquí, mientras voy allí para orar. Se lo llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de muerte. Quédense aquí, oren conmigo. Él se adelantó un poco y se inclinó rostro a tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, pasa de mí este sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y les encontró durmiendo y le dijo a Pedro, ¿no pudiste velar conmigo ni siquiera 1 hora? Vela y ora para que no caigas en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, honra tu asignación levantándote de tus caídas. Hermano, honra tu asignación parándote de tus equivocaciones. No te compares con las personas. Muchas veces nosotros, hermano, nos comparamos con la gente. Pedro le dijo a Dios, Señor, yo soy mejor que estos. Se estaba comparando con los apóstoles, con sus amigos, con sus compañeros de ministerio. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, Pedro, antes de que cante el gallo 2 veces me habrás negado 3. Y él insiste y dice, Señor, no, voy a morir contigo. ¿Le has hecho promesas a Dios que no has cumplido? ¿Le has hecho promesas a Dios que no has cumplido? ¿Cuántos de nosotros hemos prometido cosas que no hemos cumplido? Hermano, cuando ha venido Dios, le hemos jurado y le hemos dicho, Señor, yo voy a servirte, Señor, yo jamás voy a hacer. Y cuando vino el momento de la prueba, nos reventamos, porque nos comparamos con la gente. Pedro dijo, si estos cobardes te dejan, yo no lo haré, porque soy valiente. El problema, hermano, que la comparación va a traer rivalidad. Porque, hermano, tú vas a pensar que eres mejor, como pasó con José. Los hermanos de José se compararon con él. ¿Sabe por qué se compararon? Porque ellos no tenían una visión, un sueño. Generalmente van a querer matar a las personas que Dios le dio un sueño, una visión. Le pregunto, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu sueño? Porque de otra manera, hermano, vas a querer matar a aquel que tenga una visión. Vas a querer matar a aquel que tenga un sueño, como pasó con José. Si tú no conoces tu propósito y tu llamado, te vas a llenar de envidia. Y vas a estar buscando en el internet qué hace fulano, qué hace mengano, y comparándote. ¿Te está pasando eso? Yo no sé cómo la gente, hermano, bueno, hay muchas personas vienen y dicen, pastor, esto está pasando. Yo le confieso, a mí no me gusta ver la vida de las personas, qué están haciendo, qué están dejando de hacer. Yo no lo hago. Y Dios es mi testigo. Si están haciendo un congreso, no. Yo tengo una asignación y yo tengo un llamado. Y no me provoca envidia. Porque yo sé a quién estoy sirviendo, a quién me llamó Dios. A pesar, hermano, de mis equivocaciones y errores. Cuando tú te llenas de envidia, tú vas a llegar a destruir y a dañar a las personas. La envidia de los hermanos de José lo llevaron a querer matarlo. ¿Por qué tienes ese traje de colores? Ahora te vamos a matar. ¿Y dónde será tu sueño? ¿Pudieron matarlo?
No pueden matar al hombre y a la mujer con un sueño de parte de Dios. No un sueño, hermano, porque te comiste un churrasco. Te hablo de un sueño que Dios te dio. Una asignación que realmente Dios te dio. No que tú te lo buscaste. Te pregunto, ¿lo que estás haciendo viene de Dios o viene de tu deseo personal? Yo te pregunto, ¿lo que estás haciendo viene de Dios o lo que tú quisiste hacer? ¿Le preguntaste al Señor que lo que estás haciendo viene de Dios? Porque si lo que estás haciendo viene de Dios y Él te manda a vender arena en el Sahara, vas a prosperar. Y Él te manda a vender chupetes en el Polo Norte, vas a prosperar. Pero si estás haciendo lo que a ti te da la gana, ten cuidado. Porque nada te saldrá bien. Cuando tú, hermano, no tienes un sueño, una visión, no tienes una asignación, vas a distorsionar, hermano, tu visión, la visión que tengas de Dios y de tu prójimo. Cuando tú no tienes un llamado de parte de Dios, cuando tú no puedes descubrir tu asignación, vas a distorsionar. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo, hermano, distorsionó el pensamiento que tenía de su padre. El que estaba en casa, no el que se había perdido, sino aún el que estaba en casa, el que estaba en la iglesia. Dice, Dios, tú eres malo. Cuando tú lees la palabra de Dios, en la parábola dice que Dios le dio su herencia a los dos. Y el hijo que se quedó en la casa, hermano, solamente que no se largó fuera de casa, estaba dentro de la iglesia, pero su corazón estaba en contra del padre. Le dice, no me has dado ni un cabrito con mis amigos. Le dice, pero si yo te he repartido tu herencia. Tu perspectiva de Dios, tu imagen de Dios cambia cuando tú no tienes una asignación. Por eso es que no puedes honrar lo que Dios te llamó y te estás comparando con la gente. El hermano del pródigo se comparó con el pródigo, por eso no quería que lo perdone. Cuando tú te comparas con la gente, no vas a querer que Dios perdone a ese que ha pecado. Y dice, pero ese que se ha revolcado y ese, ¿y cómo Dios? Olvídate de esa persona. Por eso la manera más poderosa de honrar tu llamado y tu asignación es que puedas descubrir, hermano, y hacer realidad el propósito de Dios, para que no te compares con la gente. No te va a dar tiempo para compararte. Hermano, Abraham estaba tan atribulado de cómo cumplir la instrucción de Dios. ¿Cómo llevo a mi hijo a ser sacrificado? ¿Cómo le digo a mi esposa que voy a sacrificar a Isaac? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo ahora va a cumplirse la promesa que Dios me hizo de que iba a ser como la estrella del mar y la arena del mar y la estrella de los cielos? ¿Cómo? Si solamente tengo a Isaac. Él no estaba preocupado qué estaba haciendo, hermano Lot. No. Pero hay gente, hermano, que no tiene un llamado, que no tiene un propósito y está pendiente qué ha hecho, qué deja de hacer, para juzgar, para criticar. No pierdas tu vida, no pierdas tu tiempo en eso. Busca al Señor, encuentra el llamado de Dios y vas a ser bendecido. ¿Sabes? Honra tu llamado, aunque los demás te recuerden que un día negaste al Maestro. Pedro ciertamente negó a Jesús. Honralo levantándote de tus equivocaciones. Honra tu llamado diciendo, aceptando el perdón de Dios, ve y humíllate. Y reconoce que lo hiciste mal. Tal vez la gente no te quiera perdonar. Usted ha escuchado a las personas que dicen, no, pides perdón. No, cambia primero. Imagínate si Dios nos hablara así. Pero está bien. Tú perdónate a ti. Y acepta el perdón de Dios y levántate. Jesús le esperó en la orilla a Pedro y, hermano, tuvo que quebrantar su orgullo porque él se creía mejor. Se creía mejor que los demás apóstoles, los llamó cobardes. Él dijo, Señor, si tengo que morir por ti, yo lo voy a hacer. Y ya usted conoce la historia y cómo termina eso. Y él no murió. La verdad, él no murió. Él negó al maestro y salió corriendo. Llevó su carta de renuncia, hermano. A su pastor le dijo, mira, sé que voy a renunciar y me voy a dedicar a pescar. Yo te voy a decir una cosa. Si tienes un llamado de Dios, tú no puedes renunciar a ese llamado. Porque sabes qué cosa, el Señor saldrá a buscarte. Jonás no quiso obedecer a Dios, se subió a un barco y se fue. Y Dios le dijo, Jonás, quiero que tú vayas a otro sitio. Y él dijo, no, yo no voy a ir, tengo libre albedrío.
Y el Señor le dijo, si tú no vas, te voy a matar. Y él dijo, no. Y hermano, de verdad, estuvo muerto para obedecer a Dios. Si realmente tú tienes un pacto, un llamado de Dios, una asignación de Dios, Dios va a salir detrás de ti. No te va a dejar en paz. Yo recuerdo mucho cuando yo me resentí con el Señor. Me dolió, hermano, aceptar la voluntad de Dios. Y decidí dejarlo una temporada antes de aceptar el llamado al ministerio. Y yo recuerdo que estando en una reunión, en una fiesta, vino la presencia de Dios en ese lugar. Y yo comencé a temblar y yo le dije, Señor, y quería hablar en lenguas, hermano, en una discoteca. Y me fui al baño y le dije, Señor, déjame en paz, déjame perderme. ¿Por qué me molestas? ¿Por qué me atormentas? Se supone que tú vives en la iglesia y no vives en una discoteca. Y Él no me dejó, porque hermano, la gente, los hombres y las mujeres de Dios que tienen un pacto con Dios, un llamado con Dios, Él saldrá como salió a buscar a Pedro. Él saldrá como salió a buscar a Moisés. Hermano, tuvo que esperar 30 años más a la promesa de sacarlos de Egipto. Él va a ir detrás de Jonás. Él va a ir detrás de hombres y mujeres de Dios que tienen un pacto con el Señor. Pedro tuvo que ser quebrado en su orgullo. Lo maravilloso de esto, hermano, es que Él no te va a castigar tanto que no puedas levantarte. Él va a permitir una situación donde te des cuenta que estabas equivocado, te des cuenta que estabas lleno de soberbia en tu corazón y luego te va a levantar. Él vendrá a la orilla donde está tu barca y te devolverá de nuevo a tu llamado y a tu asignación. Y aunque la gente no te perdone, aunque la gente te señale, aunque la gente te critique, yo le aseguro que los demás discípulos por ahí decían, pero si ese es el que le ha negado 3 veces. Como te digo, perdónate tú. Acepta tú la misericordia de Dios en tu vida. ¿Cómo honrar mi asignación? ¿Cómo honrar mi asignación? ¿Cómo honrar el llamado que Dios tiene para mí? En cuarto lugar, defendiendo tu ministerio. Tienes un llamado, tienes un ministerio. Y no te hablo, hermano, de 3 meses, de 6 meses. Porque hay gente que hoy tal vez está bien a la iglesia y rápido se levanta y tiene 6 meses, 8 meses en la iglesia, 1 año, y comienza a criticar a las personas que le llevan camino. Porque ellos, hermano, creen que el poco tiempo que llevan les da derecho a ellos a juzgar a sus hermanos. En vez de orar por ellos, ellos ni siquiera saben el proceso de la gente de Dios por la cual ha sido atravesada. Los amigos de Job le decían, Job, tú estás en lepra, tú has perdido tu familia y todas tus cosas porque tú eres un sinvergüenza, un pecador. Y Dios se enojó con ellos. Porque lo que estaba pasando Job no era, hermano, por un juicio de pecado, sino era una prueba de Dios. Hasta su mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y le dice Job a su mujer, mujer insensata, ¿acaso recibiremos solamente los bienes de Dios y no recibiremos los males? Segunda de Corintios, vaya conmigo a Segunda de Corintios y con esto quiero cerrar esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 11. En el versículo 5 dice algo. Pablo estaba seguro de quién era. Cuando llamaron a Jesús borracho, comilón, endemoniado, hijo de fornicación, el hermano, ciertamente te duelen las palabras. Pero él le decía a sus apóstoles, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz, yo soy la puerta de las ovejas. Y él sabía quién era. La pregunta es, ¿sabes quién tú eres? Cuando tú sabes quién tú eres, honra entonces tu ministerio, honra tu llamado. Un hombre de Dios me enseñó un día, me dijo, si a ti nadie te honra, hónrate tú. Celébrate tú, apláudete tú. Porque hermano, en su envidia la gente no lo va a poder reconocer. Nunca va a querer reconocer. Segunda de Corintios 11:5 dice, Pablo dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo le está diciendo a los corintios, ¿saben qué? Ustedes están diciendo de mí que yo... Porque miren lo que dice el versículo 1 y 2.
Espero que toleren un poco de mis locuras. Por favor, ténganme paciencia, pues lo celo con el celo de Dios mismo. Les prometí como una novia, dice, pura a su único esposo Jesucristo. ¿Por qué estaba hablando a los corintios? Porque los corintios lo estaban comparando. Los corintios habían recibido unos apóstoles, unos profetas falsos. Habían, hermano, aceptado, dice, tremendos, es que son tremendos hombres de Dios, que han hecho sus iglesias un vacunatorio. Hombres tremendos de Dios, que le están diciendo a su iglesia, los que están vacunados van a venir al culto, a los que no están vacunados no. Hermano, teniendo el mismo discurso de gobiernos genocidas y asesinos. Eso es lo que están teniendo. Y a ellos están siguiendo. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? De ninguna manera me considero inferior a estos apóstoles que enseñan tales cosas. Pablo, hermano, reconocía quién era. ¿Reconoces quién tú eres? Cuando tú sabes quién tú eres, te voy a decir una cosa, y te voy a compartir esto. Tu hermano ya no vas a sentir celo de las personas, porque sabes que esa persona jamás va a hacer lo que Dios te llamó a ti a hacer. Y no se trata de mejor o superior, se trata de que nosotros somos únicos en el llamamiento que Dios nos ha dado. En nada he sido inferior a los grandes apóstoles. Muchos de ellos estaban enseñando legalismo. Muchos de ellos estaban, hermano, no tenían un poquito de discernimiento. Y lo más terrible, hermano, es que Pablo se raya, como decimos en Perú, se pone bien los pantalones y le llama la atención y le dice, versículo 8, yo les he robado a otras iglesias para aceptar sus contribuciones, para poder servirles a usted de balde. ¿Saben qué? Ustedes no han sido capaces de sostener mi vida ministerial. Ustedes no han sido capaces de solventar mis necesidades. Y ahora me están juzgando, me están comparando con gente falsa. ¿Es en serio? Le está diciendo Pablo, ¿es en serio? Yo que a otras iglesias les he quitado para darles a ustedes de balde. ¡Wow! ¡Qué fuerte! El llamamiento, la exhortación de Pablo a los corintios. A ustedes no le costó el ministerio, hermano, del mayor de los apóstoles que ha habido sobre la tierra. Le estaba diciendo a los corintios. Versículo 9 dice, y cuando estuve con ustedes, y cuando tuve necesidad. Segunda de Corintios 11:9 dice, y cuando estuve entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui una carga. ¿Les he pedido dinero? ¿Les he pedido dinero? ¿Les he quitado a ustedes el dinero? Hay gente, hermano, que no sabe honrar a los hombres de Dios. Y cada uno va a presentarse delante de Dios. Cada vez que han recibido un milagro, cada vez que han recibido una palabra, cada vez que han recibido un ánimo, una bendición, nunca han sido capaces. Dice, así como recibiste lo espiritual, ¿acaso no podemos recibir lo material nosotros? Y usted va a ver las redes llenas de gente perversa hablando en contra de los hombres de Dios. Que por qué los diezmos, por qué las ofrendas. Yo sé que hay gente que ha hecho mal uso de eso. Pero te pregunto, ¿disiernes el hombre de Dios y la mujer de Dios que te dio el Señor, que te asignó el Señor, para cuidar de ti, para orar por ti? ¿Honra su vida, honra su casa, honra su ministerio? ¿O te has llenado la boca hablando de esa gente? Como los corintios hablaron de Pablo. Dice, tú eres fuerte de palabras, pero eres débil. Eres fuerte en palabras, pero en presencia eres débil, le decía. Cuando tuve necesidad nunca te pedí nada. Los de Macedonia, los de otra iglesia me sostuvieron a mí. Pablo les habló con la verdad a una iglesia malagradecida que hablaba mal de Pablo y lo comparaba con los falsos hermanos apóstoles. Miren lo que dice el versículo 13. Capítulo 11, segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras.
Hermano, no tenían discernimiento los corintios. Estaban honrando falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores. Y al hombre de Dios que era Pablo, lo habían menospreciado. Eso es lo que estaba pasando en Corintios. Hermano, los corintios no podían discernir a quién creer. Miren lo que dice el versículo 20. Dice la palabra, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Porque de buena gana toleráis a estos necios. Para mi vergüenza lo digo, porque nosotros fuimos demasiado débiles de decirles a ustedes. No tuvimos tal vez, hermano, la valentía de decirles, ¿sabes qué? Tu vida espiritual es el resultado de mi trabajo. Lo que tú eres en este momento, lo que has alcanzado en Dios, es el resultado de mi trabajo. No tuve el valor de decirte, le dice Pablo. Versículo 22. Pablo comienza diciendo, pero quiero decirte una cosa. Versículo 22. Dice la palabra, Pablo defendiendo su ministerio. Y quiero terminar con esto. Honra tu ministerio. Honra tu asignación. Defendiéndola. Si realmente eres un hombre de Dios, defiende lo que Dios te ha dado. ¿Por qué bajas la cabeza? ¿Por qué agachas la cabeza? ¿Por qué entras en crisis y lloras cuando la gente no te reconoce? Puede que no te reconozcan. Si realmente estás sirviendo a Dios desde el cielo, Dios te va a reconocer. Habían ¿cómo se llama? Exorcistas ambulantes que quisieron liberar a una persona. ¿Sabe qué cosa dicen los demonios? Los demonios le dijeron, mira, los exorcistas ambulantes decían, te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios le dicen, pero un ratito, wait a minute, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Y quién tú eres? Y hermano, los demonios le sacaron la mugre, los maltrataron, los enviaron desnudos. Te pregunto, ¿te conocen los demonios? Si te conocen en el cielo, te conocen en el infierno. Si, hermano, Dios te conoce por tu nombre, te aseguro que los demonios te conocen. Pero si tú realmente tienes un llamado, defiende tu llamado, defiende tu asignación. No seas un cobarde. La gente querrá callarte, la gente va a decirte, silénciate. No digas esto, no digas aquello. ¿A quién te debes? ¿A la gente o a Dios? Versículo 22. Pablo defendiendo su ministerio. Soy hebreo. Son hebreos, yo también soy hebreo. Son israelitas, yo también lo soy. Son descendientes de Abraham, yo también lo soy. Son ministros de Dios, como loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia nación. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, peligros de falsos amigos, peligros de falsa familia. En trabajos y fatiga, muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de la iglesia. Quien se enferma y yo no me enfermo. Y a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario, me gloriaré en mi debilidad. ¿Sabe qué cosa? Pablo le dijo a los corintios, tengo las cicatrices. Yo cargo la presencia de Dios. Ubícate, perdóname, pero te tienes que ubicar. ¿Tú quieres compararme con un falso? ¿Tú quieres compararme con una persona que no ha sufrido por el evangelio? Te equivocas. ¿Tú quieres hablarme mal? ¿Tú quieres juzgarme? Te puedo enseñar las cicatrices que yo también cargo la presencia de Dios. ¿Sabes qué? El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios solo se podía llevar sobre los hombros de los hombres y mujeres sacerdotes llamados a ese ministerio. Y el arca del pacto pesaba.
Y ellos lo tenían que llevar en los hombros, hermano. Y esos hombros tenían cicatrices del peso de la gloria de Dios sobre sus vidas. ¿Tienes marcas? ¿Cojeas? Un hombre de Dios dijo una vez: descuida del que no cojea. Porque, hermano, Jacob se encontró con Dios, peleó y dice Dios lo descoyuntó. Y él cojeaba porque se había encontrado con Dios. ¿Tienes las marcas del evangelio? ¿Tienes los sufrimientos? ¿Tienes los sufrimientos de Dios realmente en tu vida? ¿O eres, hermano, un ministro de microondas que saliste de un seminario y te entregaron una iglesia hecha y tienes un sueldo semanal y mensual del que tú dependes y no necesitas creer nada más? Y yo quiero terminar y cerrar esta palabra. Y quiero que vayas a 2 de Corintios, el mismo Pablo, hablando, hermano, acerca de su llamado. 2 de Corintios capítulo 4, dice la palabra. 2 de Corintios capítulo 4, vaya conmigo. 2 de Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando a causa de las crisis, a causa de los problemas, de los sufrimientos, de las lágrimas, hermano, no solo de la gente, sino de nuestras propias equivocaciones tal vez. Nuestro hombre interior se desgasta. No, dice, nuestro hombre exterior se desgasta, se cansa, llora, pero nuestro hombre interior se renueva cada día. Y él dice algo tremendo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación, estos sufrimientos, estos fracasos que tenemos. Tienes un llamado, una asignación en real, de verdad. Estamos hablando de verdad. Entonces te voy a decir una cosa: honra tu llamado, defiende tu ministerio, pelea por él. No desmayes aunque estás cansado y desgastado. Esta leve tribulación pone sobre mí un mayor peso de gloria, un cabot mayor. Dice la palabra, versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, y las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué estás viendo hoy? Yo te pregunto esta mañana, ¿qué estás viendo hoy? ¿Qué estás viendo hoy? ¿Estás viendo, mi amado hermano, problemas, dificultades, situaciones? ¿Qué estás viendo hoy? Te pregunto, ¿qué estás viendo hoy? Si lo que estás viendo hoy no es lo que Dios te prometió, entonces lo que estás viendo hoy es momentáneo. Porque lo que Dios te prometió viene de camino. Quiero orar por ti. Quiero bendecirte. No importa dónde estés. Tienes un llamado, tienes una asignación. Levántate. Te equivocaste como Pedro, levántate. Puede como él no quieras volver. Te fuiste a pescar. Pero he venido a decirte de parte de Dios, Él estará esperándote en la orilla. Párate. Dios tiene tu asignación, no ha cambiado, tu llamamiento no se ha terminado. Quiero terminar orando por ti. Si tú estás ahí, yo quiero que levantes tus ofrendas, tus diezmos. Saben, esto no es cuestión de dinero, es cuestión de honor, de honrar. Esto es cuestión de adorar a Dios. Quienes le conocemos, hermano, no tiene que ver con dinero. Estamos honrando su nombre. Y le hemos dicho: Señor, bendícenos a nosotros. Porque hay gente que se resiste a honrarte. Que, hermano, teniendo un negocio, teniendo provisión de Dios, son incapaces de honrar a Dios con sus ofrendas y sus diezmos. Ellos se asignan un sueldo para no darle a Dios lo que le corresponde. Por eso le he dicho: Señor, bendíceme a mí, prospérame.
Yo no te voy a negar lo que a ti te corresponde. Estás ahí, levanta tus ofrendas y tus diezmos, déjame bendecirte. Y si tú tienes un llamado, levántate esta hora. Que esta honra, que estos diezmos, que las ofrendas que vas a levantar sean una adoración para que Dios venga y se siente a la orilla de tu río y te llame y te pregunte: Pedro, ¿me amas? Y tu respuesta sea: te amo a pesar de haberte negado, te amo a pesar de haberte fallado, te amo a pesar de todos mis errores y defectos. Aunque la gente no quiera perdonarme, te sigo amando. Iré detrás de ti, Señor, del sueño y del llamado que tú tienes para mí. No importa lo que venga mañana, yo te prometí que estaría aquí, te cumpliría tu palabra, tus designios, Señor, y tu llamado. Estoy honrando mi asignación. Por eso estoy predicándote en este día. En el nombre de Jesús ahora. Ahí donde tú estás, levántate en esta hora. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice las ofrendas, los diezmos, las primicias. Seas bendito en el campo, en la ciudad. Sea bendito tu arteza de amasar. Sea bendito tu entrada y tu salida. Ninguna enfermedad que vino sobre Egipto te acontezca. Y el Dios del cielo te levante y te bendiga y te guarde de lo que ha de venir el mundo. No mueras hasta cumplir el diseño eterno de Dios. Seas inmortal como José. Cuando la gente quiera matarte y cuando la gente te mete en una caverna, en un pozo, Dios te saque. Y aunque te metan en una cárcel, esa cárcel será el lugar donde encontrarás los hombres y las mujeres de Dios que te llevarán al cumplimiento profético de tu destino. Te bendigo en esta hora donde tú estés. Te bendigo donde tú estés. Te bendigo donde tú estés. Padre, en el nombre de Jesús. Nos vemos el jueves y este domingo. Levántate. Esto no se ha acabado. Como te dije al principio, esto se acaba cuando Dios dice que se termina. Dios te bendiga. Levántate.